Acompáñeme por favor, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Hoy es miércoles, tenemos un tema abierto y quise yo traer un tema que se titula La importancia de la comunión con Dios. Dile que está a tu lado, comunión con Dios, comunión con Dios. ¿Es importante la comunión con Dios? Por supuesto. ¿Tiene beneficios la comunión con Dios? Pues claro. ¿Es vital? Pues vamos a mirar. Primera de Corintios, cuando usted lo tenga, se pone de pie, por favor, en reverencia al Señor, a la palabra de Dios, y me indica con un amén o un aleluya. ¿Está conmigo? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:9. Sígame con sus ojos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por su vida en rescate de nosotros, Señor. Padre, te pedimos tu bendición sobre tu palabra y que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento, la aplicación de la importancia de la comunión con Dios, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjeme decirle que hay dos cosas que Dios siempre ha estado interesado. Dos cosas, entre muchas, pero dos cosas de las cuales Dios ha estado interesado. Déjeme decirle la número uno. Dios está interesado en la salvación eterna del hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? La salvación eterna del hombre. Número dos, en la comunión y compañerismo con Dios y con los seres humanos. Dos cosas importantes en las cuales Dios está interesado. Que tengamos nosotros, ¿verdad?, seguridad de la salvación eterna y que tengamos también comunión con Dios. Contesten amén. Amén. Comunión con Dios. Desde el principio del Génesis podemos ver esta verdad, que Dios estaba interesado en tener comunión con Adán y con Eva. Desde el principio dice que se paseaba por el jardín, ¿verdad? Y les hablaba. Tenía comunión entonces con Adán, tenía comunión con Eva, pero, ¿verdad? El pecado interrumpió esa comunión, interrumpió ese compañerismo con Dios. El pecado interrumpió la comunión y el compañerismo con Dios. Y no es muy difícil o diferente en nuestro tiempo. El pecado, llámese cualquier distracción, interrumpe la comunión con Dios, ¿cierto? Amén. Interrumpe la comunión con Dios, interrumpe el compañerismo con Dios. La palabra comunión es la palabra koinonía, la palabra que aparece en 1 Corintios 1:9. Y esta palabra griega koinonía, ilustrativamente, significa lo siguiente: participación en cosas en común. Eso es el primer significado. Participación en cosas en común. ¿Qué cosas tenemos con Dios en común? Diga santidad. Santidad. Entonces, la comunión con Dios nos lleva a participar de su santidad. Nos lleva a participar de su benevolencia. Nos lleva a participar de su amor. Nos lleva a participar de su paciencia. Nos lleva a participar de su humildad. Nos lleva a participar, ¿verdad? Entonces, de ese espíritu bueno que Dios tiene. La comunión con Dios nos lleva a participar cosas en común con Él. Y número dos, significa también interacción. Es lo que hacía Dios con Adán y con Eva, interacción social o espiritual. También significa, hermanos, contribución, pero por último significa compañerismo. Diga compañerismo. ¿Verdad? Entonces, Dios está interesado en la comunión, el compañerismo, ¿verdad?, con Él y con los seres humanos. Un amigo, usted tiene amigos, ¿verdad?, con el cual es usted compañero, usted es compañera de su amigo. Y con tal amigo o con tal amiga, que es difícil tener, usted tiene koinonía, usted tiene cosas en común, participa en cosas en común. Usted entonces, ¿verdad?, tiene comunión con su amigo, con su amiga. Entonces, un amigo tiene comunión y compañerismo contigo, conmigo o con lo tengamos. Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia de hombres o personajes que tuvieron compañerismo con Dios. O dicho de otro modo, tuvieron comunión con Dios y fueron, diga amigo, fueron amigos de Dios.
caminaron con Dios. Por ejemplo, Santiago 2.23 nos habla de Abraham, ¿verdad? Un personaje llamado por Dios en Génesis 12, pero que después en el Nuevo Testamento se da una síntesis de él y así le llama Santiago el hermano del Señor. Santiago 2.23 dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, ¿qué dice? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de ¿qué, hermanos? Fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que Walfrid, ¿verdad?, fue llamado amigo de Dios, que Marco fue llamado amigo de Dios, que la hermana Isabel fue llamada amiga de Dios, ¿verdad? Lolis, la hermana Claudia, Silvia, Cristal, quien sea que los que están aquí, ¿verdad? Entonces, que fueron llamados amigos de Dios, o sea, tuvieron comunión, relación, compañerismo con Dios. Entonces, ¿qué decir también del compañerismo de Enoc, según Génesis 5.24? Dice lo siguiente, Génesis 5.24, caminó pues Enoc con Dios. Cuando tú caminas con alguien, estás acompañado, ¿cierto? Entonces ahí vemos el compañerismo, ahí vemos la comunión que tuvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó, ¿verdad? Porque entonces le llevó Dios. ¿A dónde le llevó? Pues con él. ¿Qué decir también de la comunión o compañerismo de Noé con Dios? Recuerda, el tema es la importancia de la comunión con Dios. Génesis 6.9. En Génesis 6.9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Con Dios caminó Noé. O sea que también podamos decir, bueno, con Dios caminó Jorge. Con Dios caminó Raquel, con Dios caminó Emanuel, con Dios caminó, ¿verdad? O sea, el nombre de uno. La pregunta es, ¿solamente estos hombres que dice la Biblia, que menciona la Biblia, pueden caminar con Dios? ¿O también usted puede caminar con Dios? Solamente estos hombres que mencionamos, ¿verdad? Que son pocos ejemplos, pero hay muchísimos, bastantes. ¿Solo ellos pueden tener comunión con Dios? ¿O también nosotros podemos tener comunión con Dios? ¿Solamente fueron ellos los llamados al compañerismo con Dios o también usted fue llamado al compañerismo con Dios? Claro, por supuesto que fuimos llamados a la comunión con Dios. Déjeme decirle que Estados Unidos de América tiene una fuerte inclinación a la vida privada e individualismo, ¿verdad? Si no, chequen sus casas, los hijos se encierran en su cuarto, se cierran, y hay uno por acá en un cuarto, hay otro por otro cuarto, pero nadie quiere hablar con usted. Las mesas en los hogares están vacías. Se llega a la hora de comer, desayunar, comer, cenar, y note usted eso, cada quien cena, cada quien come por separado. ¿Cierto o no? Eso es algo que es individualismo. Entonces, América tiene esa fuerte inclinación a la vida privada. La metáfora de comunión involucra una misión de unidad, la metáfora, ¿verdad?, o la palabra comunión. La mala comunión y mal compañerismo, puede convertirse en una tragedia. Por ejemplo, ¿verdad?, si usted no tiene comunión y compañerismo con sus hijos, ayer un padre me decía, ora por mi hijo. ¿Cuál es la situación? Tiene menos de 18 años y ya es adicto a la marihuana y ya se salió del hogar. Entonces, cuando nosotros no nos involucramos con Dios primeramente en la comunión y nos relacionamos con Dios y después de lo que Dios nos da, ¿verdad?, sus virtudes por medio de la oración, su carácter por medio de la oración, nosotros lo comunicamos, ¿cierto?, a los que están a nuestro alrededor. Entonces el compañerismo, la comunión, son muy importantes en todas las áreas, llámese el hogar, llámese el matrimonio, llámese el noviazgo, llámese la familia, llámese entonces, ¿verdad?, entre amistades. Es de vital importancia. Muchas de las veces no ponemos atención en el compañerismo con los hijos y cuando ya detectamos, cuando somos compañeros de ellos, nos damos cuenta que ya están bajo la influencia de algunas cosas que no son agradables. Entonces la mala comunión y compañerismo son peligrosos.
y afectan todas las áreas, como decía, matrimonio, familia y también iglesia. Cuando no hay comunión entre los hermanos, también afecta, ¿verdad? Entonces, cuando no hay compañerismo entre hermanos, cuando nos cerramos a ser amigos. ¿Qué era Abraham? Amigo de Dios, amigo de las personas, ¿verdad? Entonces, la persona que no tiene una comunión o compañerismo con Dios se vuelve indiferente, se vuelve apático, se vuelve amargado y se vuelve movido por sus deseos carnales, ¿verdad? Cuando usted no tiene una comunión con Dios, cuando usted no ora, no tiene por compañero a Dios, no sé si a usted le pasa o nomás, yo sé que sí, usted va hablando solo con Dios, usted va dialogando con Dios, ¿cierto o no? ¿Verdad? Porque el cristianismo, decimos, no es una religión. El cristianismo, decimos, es una, ¿qué, hermanos? Una relación. De eso mismo estamos hablando. O sea, de la comunión, del compañerismo. Pero cuando no lo hacemos en nuestro diario vivir, déjeme decirle que se le empieza a notar a la mujer, ¿verdad? En su tono de hablar, en su manera de pensar, ¿verdad? En sus reacciones. Se le empieza a notar. Cuando la mujer no tiene compañerismo, comunión con Dios, se empieza a notar. Y cuando el hombre no tiene comunión y compañerismo con Dios, se empieza a notar. ¿Cierto o no? ¿Verdad? El mal carácter se empieza a notar en las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Se empieza a notar en nuestro temperamento, se empieza a notar, ¿verdad? En nuestra mecha corta, se empieza a notar, ¿cierto, no, hermanos? ¿Verdad? O sea, cuando pasa un día sin orar, nadie se da cuenta, pero cuando pasan 3 días que no oras, todos se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo se dan cuenta? Ya dijimos, ¿verdad? A veces sale la amargura, sale lo apático, sale lo indiferente, ¿verdad? Salen los malos deseos. ¿Todo por qué, hermanos? Por no tener comunión con Dios. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, se benefician los que están a tu lado, ¿cierto? Se benefician los que están a tu lado. O nomás a mí me pasa, hermano, que cuando no tengo comunión con Dios, me sucede lo que ya mencioné. ¿No? Bueno, muchos dicen ahorita que no, ¿verdad? Entonces, no, a todos nos pasa. A veces por falta de tiempo, decimos, no tenemos la comunión y compañerismo con Dios. Ahora, la buena comunión y compañerismo con Dios puede hacer una vida buena, una vida fructífera, una vida, ¿verdad?, que da provecho a los demás. La buena comunión con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que cometes un error o cometen un error hacia ti, ¿verdad? Y tienes comunión con Dios, ¿y qué haces? Tienes tolerancia, ¿cierto? O sea, tienes la manera de perdonar al instante. Te cuesta, pero perdonas. Pero cuando no tienes comunión con Dios, aguardas ese rencor por un día, por 2 días, por 3 días, ya llevas 4 días, ya llevas una semana, y no te das cuenta que te estás entonces, ¿verdad?, haciendo daño por la falta de, ¿qué, hermanos? De la comunión con Dios. Entonces, la pregunta, voltea con el que está a tu lado, pregúntale, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu comunión con Dios? Algunos van a decir, bueno, yo sí tengo comunión con Dios, pero yo soy del servicio secreto, ¿verdad? O sea, nadie sabe que tengo comunión con Dios. ¿Sabe, hermano? Yo siempre he dicho que como papás, ¿verdad?, como varones o como mujeres, ustedes que son adultas, son abuelas, otras son madres, cuando usted ore, que sus hijos lo vean, que sus hijos vean que usted ora, que tiene comunión con Dios, ¿verdad? Que sus hijos entiendan que, ¿sabes qué? Ahorita es mi hora, no sé, 10 de la noche, 9 de la noche, no sé, o en la mañana, pero que sus hijos sepan de antemano que usted tiene una relación, un compañerismo, una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando cómo buscar a Dios, cómo hablar con Dios. Si usted no le enseña cómo hablar con Dios, cómo buscar a Dios, y más con ese ejemplo, ¿verdad?, palpable, ilustrativo, entonces, si usted le enseña a buscar a Dios, ellos sabrán, ¿verdad?, cómo entonces reaccionar en ciertos momentos. Pero si usted no le enseña, y si usted no le ven, ¿verdad?, ellos van a aprender a buscar algo más. Y puede ser como decía la persona del día de ayer. Puede ser que busquen marihuana, puede ser que busquen cigarros, puede ser que busquen alcohol, puede ser que busquen cosas que aparentemente entonces, ¿verdad?, les está llenando el vacío. Entonces nosotros tenemos que poner atención en la importancia de la comunión con Dios.
¿verdad? La falta de comunión y compañerismo con Dios trae grandes problemas en el matrimonio, en la familia. Cuando no oramos un día, ¿verdad? Pues ya como decíamos, todos lo notan. Y cuando dejamos de tener comunión con Dios y dejamos de tener también comunión con la familia, ¿qué es lo que pasa después? Pues es que mi esposa no me entiende y no me hace caso, no me escucha, ¿verdad? ¿Y qué después decimos también? Supimos de un caso, bueno, cada rato sabemos de casos diferentes, pero todos llegan a lo mismo. Es que ya casi no platicamos juntos, casi ya no salimos juntos, es que ya no tenemos mucho compañerismo juntos como pareja. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, un desastre, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene un problema serio por la falta de comunión, por la falta de compañerismo, ¿verdad? Entre pareja, por la falta de compañerismo, entonces, entre familia, por la falta. Hay gente que pasa el año y muy apenas toma una vacaciones, muy apenas sale, y si es que sale, o sea, pero ya no hay compañerismo para pasar tiempo, ya no hay compañerismo, ¿verdad? Para invertir tiempo. Entonces, la falta de comunión y compañerismo trae grandes consecuencias. Entonces, vamos a mirar punto número 1, el llamado a la comunión con Dios. Retome 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9, y sea usted honesto, ¿verdad? Con su comunión con Dios. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su comunión con Dios? ¿Verdad? Si lo medimos con un nivel de medir la gasolina, bueno, miramos un cuarto, miramos medio tanque, miramos 3/4 de tanque y miramos full, ¿verdad? Miramos tanque lleno. Entre esa medida, ¿cómo es su relación de usted con Dios? ¿Cómo es su comunión? ¿Está usted a un cuarto o menos de un cuarto, a un octavo? ¿Está a un cuarto, a 3/8? ¿Está medio tanque? ¿Está a 5/8? ¿Está a 3/4? ¿Está full, a lo más que le da el tiempo? Su comunión con Dios. O sea, enfóquese en eso. ¿Cómo es su comunión con Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerde, la falta de comunión con Dios trae grandes consecuencias, trae grandes divisiones, trae grandes problemas. Entonces, 1 Corintios 1:9 dice el apóstol Pablo, fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Dios siempre es fiel, ¿verdad? Y también siempre es bueno. Por el cual fuiste llamados, ¿verdad? ¿Por quién fuiste llamados? Por Dios. Fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermano? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra llamados, que es la palabra kaleo del griego, significa convidado. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo fue el que nos trajo, nos sumergió en su iglesia, en su cuerpo de Cristo, y Él nos convidó. También esta palabra llamados significa invitados. Fuimos invitados. ¿Pero invitados a qué? Pregunta el invitado, ¿invitados a qué? A la comunión con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, comunión habla de compañerismo, ¿verdad? Un compañerismo que lo podemos notar a través de los apóstoles, los cuales ellos fueron llamados por Jesús, y una vez que fueron llamados, desde ese momento, ellos tuvieron comunión, compañerismo, ¿con quién? Con Jesucristo. Acompáñenme a Marcos 3:14. En Marcos 3:14, nosotros podemos notar, ¿verdad? Que una vez que Jesús llama, los atrae a Él. Algunos no aceptan la invitación de venir a Cristo, ¿verdad? Entonces no pueden tener compañerismo ni comunión. Pero aquellos que aceptan el llamamiento, fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, así como los apóstoles fueron llamados, dice Marcos 3:14. Hablando de lo que hizo Jesús, ¿qué hizo? Y estableció a 12. Ayúdenme a leer lo siguiente. Para que estuviesen con Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y para enviarlos a predicar. Este verso 3:14 de traducción lenguaje actual, escuche cómo se lee. Eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre. ¿Para qué, hermanos? Para compañerismo, para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A estos 12 los llamó apóstoles. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con Él siempre, para que lo acompañaran siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros
somos cautelosos en el verso de Marcos 3:14, vemos un orden, aquellos que enseñan, ¿verdad? Dice, para que estuviesen con él, y luego después dice, y para enviarlos a predicar. Nadie que predica o enseña, si no está primero con Jesús, puede enseñar algo de parte de Jesús. Entonces cada uno de nosotros, aun cuando vamos a hablarle a los niños, o los de la familia, nosotros, Señor, ¿verdad? Dame sabiduría, dame revelación, ilumíname. Dame, Señor, en el nombre de Jesús, ¿no? Tu Espíritu Santo me guíe. Y después vamos y les enseñamos. Eso es lo que dice el orden, ¿verdad? Eso es lo que dice el orden aquí. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, el verso 15, fíjate los beneficios que miramos en los apóstoles después o enseguida de haber estado con Jesús. Después de tener comunión con Jesús, después de tener compañerismo con Jesús, ¿cuáles fueron los beneficios? Y quiero que aprenda esto, o que ponga atención. Esos mismos beneficios los vas a tener tú, los voy a tener yo, si tengo compañerismo y comunión con Jesucristo. Pásate al verso 15, Marcos 3:15. Y que tuviesen, ¿qué hermanos? Y que tuviesen autoridad. ¿Qué es lo que tienes después de tener compañerismo y comunión con Jesús? Autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿verdad? Ayer, ¿cuándo fue, Claudia? ¿Ayer o antier? ¿Que me hablaron? Ayer me hablaron, me parece, me pidieron que fueras a expulsar un demonio, ¿no? Que está en una casa, está dando lata y escuchan las voces ¿y qué más, Claudia? Escuchan las voces y hace muchos ruidos y etcétera, ¿no? Lo normal que hace un espíritu malo. Hace poco, a mi cuñado, hermano de Claudia, nos fuimos al otro día a trabajar temprano y de repente me dice, Juan, dice, estaba yo solo y de repente sentí que alguien me miraba y que mi pelo se pone de punta, dice, se me enchina todo el pelo y alcancé a mirar una sombra que dio vuelta así para un lado, dice, y ahí se desapareció y yo sentía que me miraba y que me miraba. Entonces ese día que me dijo, eran las 5 de la mañana cuando nos fuimos a trabajar, pero yo me regresé a ese lugar y me regresé como a las 2 de la tarde, entre 1 y 2, y me puse a orar, ¿verdad? En ese lugar y me puse a reprender de parte del Señor. Y entonces le hablé a él como a las 4 o las 5, porque es la hora que llega. Le digo, vete a ese lugar, ¿verdad? Con calma y todo va a estar bien, ya no vas a mirar esas cosas. Ya no vas a escuchar y ya no vas a mirar esa sombra y ya no vas a sentir que te ven y ya no se te van a parar los pelos de punta. Entonces fue y hasta el momento ya no me ha dicho que se le ha parecido. ¿Por qué? Porque tú, ustedes, todos nosotros que creemos en Jesús, si tenemos comunión con Jesús, si tenemos compañerismo con Jesús, número 1, te da autoridad. Número 2, ¿verdad? Puedes echar fuera aquí, hermanos, demonios, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues, no los escucho. Sí, puedes echar fuera demonios, ¿no? Hace poquito fuimos con Silvia, ¿verdad? Y Jorge, pero esos sí eran demonios fuertes, ¿verdad? Bien feos. Y Dios nos dio, gracias a Dios, la unción y todo, y pudimos con Silvia, Jorge y otros más echar fuera un demonio que golpeaba a una señora y le hundía la carne, se la hundía literalmente y se la ponía morada, pero tú no podías mirar al espíritu, solamente se le sumía la carne. Y fue Silvia conmigo y fue también Jorge. Pero todo esto, no podemos ir, ni Silvia, ni Jorge, ni yo, podíamos ir a ese lugar, sabiendo lo que hacía esa legión, sin primero tener comunión con Dios. ¿Sí me explico? Así que si aparece algo y escuchas algo en tu casa, pues no vengas a decirme a mí. Tú tienes que tener comunión con Dios. Tú tienes que tener compañerismo con Dios y tú misma, con autoridad, vas y lo echas fuera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no me llame, ¿verdad? Entonces, después de la comunión con Jesús, los discípulos obtuvieron autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Esto de la comunión o compañerismo son principios que aplican a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que es importante la comunión y el compañerismo, no solamente con Jesús, sino también con los otros. Diga con los otros, ¿verdad? Con los otros. Juan confirma la importancia de esta verdad de la comunión con Dios. Acompáñenme a Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Juan, ¿verdad?, confirma la importancia de esta verdad de la comunión con Dios. La importancia de la comunión con Dios. Dice Primera de Juan 1:3.
lo que hemos visto, o sea, ellos vieron a Jesús y oído, ¿de quién? De Jesús, eso os anunciamos, para que también vosotros, diga vosotros, no dice nada, diga vosotros. Muy bien, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con Dios, y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves qué importante? O sea, hay un compañerismo en ese verso con la iglesia, con el Padre y con Jesucristo. ¿Cierto o no? Entonces allí hay un compañerismo, allí hay una comunión. El Evangelio y las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? Que claro, las escribió Juan, son el resultado de la comunión y compañerismo experimental que tuvo el apóstol Juan con Jesús. Entonces es fácil notar que Juan menciona la comunión con nosotros, es decir, compañerismo de la iglesia, comunión con el Padre y comunión con Jesucristo. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender que fuimos llamados a la comunión con Dios. Eso es lo que nos dice Juan entonces, ¿verdad? Nuestra comunión verdaderamente, o sea, no es mentira. Fíjate cómo dice Juan en 1 de Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente, y luego dice es. O sea, no estamos jugando a como que estamos teniendo una comunión con Dios, ¿verdad? Durante el servicio de oración no estamos como jugando, levantando las manos, así como para que nos vean, no. Tú levantas tus manos porque verdaderamente tienes una comunión con Dios, ¿cierto o no? ¿Verdad? En tu casa tú estás orando porque verdaderamente tienes una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Notaron en el texto? O sea, es verdaderamente. Entonces, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, del Padre o de Jesucristo, lo tenemos que hacer verdaderamente. Contesten amén. O sea, no como para pasar el tiempo, ¿verdad? Ay, sí, voy a orar 1, 2 y 3, ¿verdad? En el nombre de Jesús y ya. No, sino como una comunión verdadera con ellos. Entonces, número 2, comunión. La comunión con Dios es caminar, ¿verdad? En la verdad. La comunión con Dios es caminar en la verdad. Acompáñenme a 1 de Juan 1:6. 1 de Juan 1:6. ¿Cuántos de ustedes tienen comunión con Dios? Hasta este punto. Bueno, si usted no tiene comunión con Dios, bueno, pues retome, ¿verdad? Retome. ¿Y cómo le hago para tener una comunión con Dios? Simplemente sea sincero con Dios, ¿verdad? No se van a repeticiones. Sea intencional con Dios, ¿verdad? Pida, ore o platique con Dios lo que verdaderamente tiene que platicar, ¿cierto? Entonces, dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, aquí este caso es Dios, Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, yo puedo decir, yo tengo una comunión con Dios, pero no estoy trabajando en mi carácter. Yo puedo decir, yo tengo una comunión con Dios, pero no estoy trabajando, ¿verdad?, en mi compromiso con Dios. Yo puedo decir, yo tengo una comunión con Dios, pero no estoy buscando, ¿verdad?, la manera de darle más tiempo a Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Mentimos, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, yo tengo una comunión con Dios, pero vivo en tinieblas. O sea, estoy en pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Mentimos. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios nos libra, nos hace reconocer, nos redarguye, nos reprende, ¿verdad? Nos alinea la comunión con Dios, ¿cierto o no? Nos alinea a estar bien con Dios. Entonces, la comunión con Dios se nota. Dile que está a tu lado, la comunión con Dios se nota. La comunión con Dios se nota, ¿verdad? ¿Se nota en qué? Ya dijimos, tenemos comunión con Dios, somos fáciles para perdonar. Tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Somos más pacientes. Tenemos comunión con Dios, somos más misericordiosos. Tenemos comunión con Dios, somos más humildes. La comunión con Dios se nota, ¿sí o no? La comunión con Dios se nota. Claudia, ¿me ayudas con el niño? La comunión con Dios, ¿qué, hermanos? Dile que está a tu lado, que se note. Hasta rojos se pusieron todos, ¿verdad? Que se note ¿qué? La comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. No se me están distrayendo, ¿verdad? Porque los miro que sí están poniendo atención. Entonces la comunión con Dios se nota, hermanos, ¿verdad? ¿Se nota en qué? En que tomamos el reto de ser como Dios, ¿verdad? O sea, en su carácter moral, en su carácter espiritual. Tomamos el reto, se nota. Entonces se nota la paciencia. ¿Sí se nota?
Amén. Dicen, ok, ¿se nota la humildad? ¿Sí se nota? ¿Sí o no? ¿Se nota el compañerismo? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Tendemos a ir y saludar, tendemos a ir y ser compañeros. Se nota en la relación, se nota el trato con nuestros semejantes o personas en general. La comunión con Dios se nota, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, he conocido muchos casos donde la mujer a veces no quiere perdonar al esposo. No, pero es que lo que me hizo hace 5 años no tiene perdón de Dios. ¿Cuántos saben que sí tiene perdón de Dios? Lo que me hizo hace 5 años, no, nunca te lo voy a perdonar, ¿verdad? Pero ella levanta las manos, pero ella, oh, gloria a Dios, pero ella, ¿verdad? Ora, y en muchos de los casos, pues hasta habla en lenguas, ¿no? ¿Pero qué? Pero no perdona. La comunión con Dios se nota. La importancia de la comunión con Dios nos lleva entonces a ser más, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, a que yo merme, a que yo disminuya, pero que Él crezca en mí, ¿verdad? Entonces la comunión con Dios. Acompáñenme a 1 de Juan 1:6, o yo se lo voy a leer. 1 de Juan 1:6. Es el mismo verso en el que está, pero traducción lenguaje actual dice lo siguiente: si decimos que somos amigos de Dios, fíjate cómo traduce, ¿verdad? Esta palabra comunión, lo traduce como amigo. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Por eso es que yo decía, o sea, la comunión con Dios, el ser amigos de Dios, compañeros de Dios, nos lleva a caminar en la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo es caminar en la verdad? Caminar en la verdad, hermanos. ¿Recuerdan que Jesús dijo, y conoceréis qué? La verdad. ¿Y la verdad qué, hermanos? Os hará libres, ¿verdad? Caminar en la verdad, yo lo puedo decir de la siguiente manera. Es cuando nosotros decimos, ¿verdad? Yo reconozco que soy gritón. Yo reconozco que me gusta, ¿verdad?, hacer las cosas malas. Yo reconozco que estoy haciendo esto que Dios le llama pecado. Yo reconozco, ¿verdad?, que no me gusta respetar a las personas. Yo reconozco, eso es caminar en la verdad. Porque estamos reconociendo verdaderamente, ¿verdad?, que no andamos en luz. Y cuando reconocemos eso, las fallas propias humanas que tenemos y con las que nacemos, el pecado de Adán, ¿verdad?, entonces caminamos en la verdad. ¿Sí? Cuando entonces a veces los hijos reconocen y dicen, yo reconozco que no obedezco como debo obedecer a mis padres. Yo reconozco que no hago las cosas que me dice mi madre o mi padre a la primera. Siempre le digo sí y lo hago si es que me acuerdo. O sea, caminar en la verdad es reconocer nuestros defectos, nuestras faltas, aceptarlas y decidir cambiar. O sea, eso es caminar en la verdad. Entonces, un amigo, ¿verdad?, como decíamos, aquí como dice, amigos de Dios, tiene comunión y compañerismo con nosotros. Entonces, ¿qué decir también, verdad, de Enoc, que ya habíamos mencionado? Pero él caminó con Dios y desapareció. ¿Cuántos de ustedes creen que un día van a desaparecer con Dios? Que Jesús, como siempre mencionamos, su promesa de que Él vendrá sobre las nubes y nos tomará para llevarnos. Eso es lo que le pasó a Enoc en el Antiguo Testamento. Pero entonces pasemos al punto número 3. Hasta este punto, hasta donde vamos, entonces hemos entendido que somos llamados a la comunión con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Que la comunión con Dios se nota, ¿cierto? Que la comunión con Dios se nota. Que el llamado a la comunión con Dios no solamente es para los hombres del Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Él también nos llama para estar con Él, ¿verdad? Y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. O sea, no fingimos cuando buscamos una comunión con Dios, sino que lo buscamos de todo corazón, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, buscadme de todo corazón y me encontraréis, ¿verdad? Entonces, y número 2, comunión con Dios es caminar en la verdad. Reconocemos, si tenemos una comunión con Dios, reconocemos nuestras fallas. Y pasemos al punto número 3, beneficios de la comunión. ¿Cuáles son los beneficios de la comunión? Bueno, dijimos al principio que hay 2 cosas en las que Dios siempre ha estado interesado. ¿Recuerdan cuáles dijimos? No se amontonen. Hay 2 cosas en las que Dios siempre ha estado interesado. Uno es la salvación eterna de las personas y la otra es la comunión
y compañerismo con Él, ¿verdad? Dios está interesado en eso, lo vemos desde Génesis con Adán y Eva. Entonces, dijimos entonces que en el principio del Génesis, la comunión y compañerismo de Dios con Adán y Eva fue interrumpida por el pecado, ¿verdad? Pero el Salmo 133, que los primeros 3 versos es corto, ¿verdad? No solo nos recuerda la importancia de la comunión y del compañerismo, sino que también nos deja ver las bendiciones, ¿verdad? De la virtud entonces de tener comunión con Dios. Acompáñenme a Salmo 133, verso 1, y nos vamos a seguir hasta el 3, para mirar entonces los beneficios, ¿verdad? Que marca este Salmo, los beneficios de la comunión con Dios y del compañerismo entre hermanos. Entonces, bendición y vida eterna son las bendiciones que Dios promete. Salmo 131, 1. Acompáñenme y me indica cuando ya esté ahí. Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Todos conocemos este salmo, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos que tiene la intención de las prioridades de Dios. Dar vida eterna, ¿verdad? Dar vida eterna y tener compañerismo, unidad o armonía. Dice Salmo 133, 1. Si lo lee conmigo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿y qué, hermano? Y en armonía. Entonces, verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En el verso 3 vemos la bendición. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí ¿dónde? Donde hay comunión, donde hay compañerismo, ¿verdad? Puede ser en el matrimonio, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia, puede ser con nuestras amistades. Allí donde hay comunión, allí donde hay compañerismo, ¿qué hermanos? Porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Eso es lo que Dios quiso desde un principio, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios va a enviar la bendición y vida eterna en tu familia? Si hay comunión entre ustedes, entre nosotros y con Dios. ¿Sí o no? Si hay compañerismo. O sea, allí es donde Dios entonces, Jehová, envía bendición y la vida eterna. En el Nuevo Testamento también se destaca la importancia de la unidad, la armonía en la iglesia. Dios quiere entonces esta unidad armoniosa, la bendice y la señala como prueba de vida eterna. O dicho de otro modo, si nosotros tenemos comunión con Dios, es una prueba de la vida, ¿qué, hermanos? De la vida eterna. ¿Y cómo sabemos eso? En los principios que miramos, Enoc tuvo, ¿verdad?, compañerismo con Dios, y Dios, ¿qué? Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces Abraham fue amigo de Dios, compañero de Dios, y también Dios le dio la vida eterna. Noé tuvo compañerismo y fue amigo de Dios, y también le dio la vida eterna. ¿Y cómo es que se notaba en Noé, ¿verdad?, que tenía comunión con Dios? ¿Recuerdan cuando él por 120 años, según la Biblia, estuvo haciendo un arca? Y toda la gente le gritaba: ¡ay, Noé, estás loco! ¿Verdad? ¿Cómo estás haciendo esa arca tan grande si aquí nunca ha llovido? ¿Verdad? Si aquí no llueve. ¿Recuerdan? ¿Qué te habla esos 120 años, hermanos? ¿De qué te habla? ¿De cuál virtud te habla esos 120 años? Paciencia. De la paciencia. Gracias, hermano. De la paciencia. Por eso yo digo, la comunión se nota. Noé tenía comunión con Dios, Dios le revelaba los planos y le decía las medidas, las porciones, etc. Y entonces Noé tenía la paciencia para soportar las críticas, para soportar los insultos, para soportar entonces, ¿verdad?, todo lo que se le atravesaba por medio de los incrédulos, ¿cierto o no? La comunión con Dios hacía posible que Noé siguiera trabajando poco a poco, lentamente, pero confiando en que lo que había dicho Dios se iba a cumplir. Y después se cierra el capítulo de esa historia verídica con que Dios cerró la puerta y solamente, ¿verdad?, Noé, su esposa, 8 en total se salvaron. ¿Quiénes se salvaron? Su casa. Diga su casa. Su casa. Entonces, ¿dónde es donde llegan los beneficios de Dios por tener comunión con Él? Diga, en la casa. Llega a la casa. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga su casa? Pues déjeme decirle que no vale la pena
perder las bendiciones que Dios da por no cultivar la comunión y el compañerismo en el hogar, en la iglesia y con Dios. No vale la pena perder esas bendiciones por no cultivar, ¿verdad?, la comunión, el compañerismo en todas las áreas que nos toca vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren fomentar? ¿Cuántos de ustedes quieren, verdad, realmente entender que Dios da beneficios cuando nosotros tenemos comunión con Él y cuando tenemos compañerismo con los demás? ¿Cuántos creen así? Amén. ¿Sí lo creen o no? Sí. Póngase de pie. Entonces, meditemos bien, ¿verdad? ¿Cómo ha sido nuestro compañerismo? ¿Cómo está nuestro compañerismo en nuestro hogar? ¿Cómo está el compañerismo, verdad? No sé si alguno tiene novia. ¿Cómo está el compañerismo, verdad, con tu pareja? ¿Cómo está el compañerismo con nuestros hijos? Porque a veces, hermanos, nos distraemos un poquito y nos olvidamos del compañerismo con ellos y ya después es demasiado tarde. En algunos de los casos es muy tarde. Entonces tomemos en cuenta, Dios, que si tenemos comunión con Dios, se van a beneficiar todos los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice un escritor, Jesús demanda la comunión y compañerismo para nuestro desarrollo y para atraer al reino de Dios, el reino de Dios entre los hombres. Los más felices no son los egoístas, sino aquellos que son compañeros de los demás. No son los ambiciosos, sino los piadosos de corazón. Los más felices no son los ávaros, sino los generosos. Los más felices no son los que poseen más, sino los que aman más. Este entonces es un principio para amistar a los hombres unos con otros y con Dios. Amén. ¿Sí? Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo mejor algunos de nosotros, Señor, no tenemos esa comunión contigo como tú la demandas y como los hombres piadosos tuvieron esa comunión, ese compañerismo, Señor. A lo mejor es en el hogar, ya no tenemos compañerismo, nos estamos distanciando, Señor, y en un tiempo más, Señor, podríamos caer a un laberinto sin salida, o tal vez también a un vacío. Señor, danos convicción de que el compañerismo, la comunión en el hogar, la comunión contigo, la comunión con la iglesia, tiene beneficios, Señor. Tiene beneficios de vida eterna, tiene beneficios, Señor, en esta vida. Ayúdanos, Señor, a meditar bien, a reflexionar bien cómo está nuestra comunión en todas las áreas en las que nos movemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale que está a su lado, la comunión se nota.